Bueno, pues este proyecto empezó eh, en el verano del 2023 recibiendo un mail de un espectroscopista americano que pedía ayuda. Decía, pues se me ha ocurrido un proyecto y quiero estudiar desde el punto de vista espectroscópico las estrellas de tipo BE que tienen muy corto periodo. Entonces, esto lo proponía a la comunidad de aficionados espectroscopistas y bueno, pues aunque es un proyecto que está enmarcado dentro del grupo de espectroscopía de la agrupación, pues al final estos proyectos muchas veces trascienden el contexto del propio grupo, porque bueno, pues es muy interesante ese tipo de colaboraciones y especificaba pues una característica importante, y es que había que utilizar espectroscopía de alta resolución. Entonces, en aquella época, en el verano del año pasado, bueno, pues éramos dos compañeros del grupo de espectroscopía, Samuel y yo, que somos los que hemos desarrollado este proyecto, los que teníamos un espectroscopio que tenía esa capacidad de alta resolución. Alta resolución es una resolución a partir de 10.000 y entonces pues decidimos enrolarnos al proyecto. Entonces este espectroscopista americano de Georgia tenía, bueno, pues publicó una lista de estrellas de tipo B. No sé si, bueno, seguro que conocéis que las estrellas de tipo B son muy interesantes como estrellas en general y específicamente para la espectroscopía porque son estrellas de muy alta rotación que eyectan material creando un disco circunestelar, que además esto pues genera unas líneas de emisión en hidrógeno pues muy características. Esto era un aspecto pues muy relevante. Se hace mucha espectroscopía de este tipo de estrellas y hizo una lista de aquellas que tenían corto periodo, porque a él le interesaba, y esto es uno de los aspectos interesantes a veces de la colaboración que hay en distintos países, que incluso pudiese haber un seguimiento con los cambios de uso horario. Es decir, si la estrella pues tenía un periodo, imaginemos, de 50 horas, pues claro, en una noche, en las 8 o 10 horas de una noche, no eres capaz de cubrir el periodo, pero si estás en un uso horario que continúa, pues eres capaz. Bueno, el caso es que hizo esta lista y yo escogí esta estrella, Beta Cephei, y Samuel escogió otra. Yo ahora no recuerdo cuál. Pero en aquel momento escogí esta simplemente porque estaba libre, ¿eh? O sea que cuando nos apuntamos ya había pasado 1 o 2 semanas. No se apuntó mucha gente, ¿eh? Al final pues éramos unos 10, 12 más o menos. Y esta, pues oye, ahí estaba. Libre, pues le puse una cruz sin mirar más. Que el hecho que más o menos la tenía para el otoño, pues en una buena posición en el cielo. Entonces no reparamos en dos características que han sido tremendamente interesantes de esta estrella, y es en los que se basa esta charla de hoy. Una en que es una estrella triple. Bueno, ahí hay una representación artística. Hay una primera, la estrella principal, pues tiene muy cerquita, a 0,1 arco de segundo, una estrella secundaria, y un poquito más lejos, una estrella terciaria. La terciaria no se importa mucho porque es mucho más débil. La secundaria sí, solamente tiene pues una con 8 magnitudes menos, y esta es la que nos va a importar. Bueno, esto pues no lo reparamos en ellos, pero tampoco reparamos en otra característica interesante de esta estrella, y es que es una estrella pulsante. La principal es una estrella pulsante. De hecho, da nombre a un tipo de estrellas, que son las estrellas de tipo Beta Cephei. No solo es su propio nombre, sino el nombre de las de tipo. Como, por ejemplo, las estrellas de tipo cefeidas que ha contado antes José Luis, pues es un tipo más. Y las estrellas pulsantes son especialmente interesantes porque analizando los modos de pulsación somos capaces de entender mejor los mecanismos internos de las estrellas. Por lo tanto, eran dos características que en ese momento pues, eran completamente desconocidas. Em,
Pero aquí empieza a haber cosas raras. Es decir, si la estrella es una estrella que rota lentamente, entonces, como pues una estrella de tipo B, hemos dicho que las estrellas de tipo B tienen una rotación de cientos de kilómetros de kilómetros por segundo. Sin embargo, esta pues está en torno a los 20 kilómetros por segundo. Algo raro ocurre, es decir, no cumple con las características de una estrella de tipo B. Sin embargo, esas emisiones de H alfa, que son características de las estrellas de tipo B, se habían observado, bueno, están reportadas desde 1933, a veces subían más, a veces bajaban. Algo pasaba, ahí se asunta también una representación artística, pues de ese circo, de ese disco circunestelar, que es el que se produce por esa alta rotación y el que genera esas emisiones tan características. Bueno, de hecho, lo que veis abajo en rojo, eso es un espectro en la zona de hidrógeno de la zona de H alfa en concreto, de la línea H alfa de hidrógeno, es la emisión característica, que suele tener pues dos lóbulos o dos alas. Uno, como es un espectro, pues uno representa la parte que se acerca de ese, de ese disco, y otro la parte que se aleja. Y que pueden además tener distinto peso. Sin embargo, si nos fijamos en lo que está señalado en el espectro, porque el espectro en verde, el de rojo sí es una estrella de tipo B, pero el verde es el espectro de nuestra estrella, de la estrella beta Cephei. Y ahí, pues la verdad es que no apreciamos, no parece que haya unas emisiones de hidrógeno. Em, no se ve que esa característica esté resaltada. Entonces, esto es lo que durante mucho tiempo, durante décadas, fue lo que se llamaba el enigma de Beta Cephei. Bueno, eso ya en el 2006 quedó resuelto porque se descubrió que la estrella secundaria es una estrella clásica de tipo B. Esa estrella secundaria que hemos visto antes en la representación y que está tan cerquita, esa sí que es una estrella de tipo B. Y esa es la que contribuye a, a que esta estrella se haya observado en algunos momentos pues unas emisiones de hidrógeno en H alfa. En realidad lo que está pasando es que la estrella secundaria está contaminando el espectro de una estrella pulsante como es Beta Cephei, mucho más tranquila, que va a 20 kilómetros por segundo de rotación, no tiene, pero ahí está su compañera. Lo que estamos viendo es la luz que nos viene de ambas y está contaminado. Sin embargo, aquí podemos hacer un experimento interesante. Volvemos a ver en verde el espectro de Beta Cephei, tal como está capturado en una noche de este proyecto, pero esa misma noche, con el mismo instrumento, se ha capturado este espectro en azul, que es de una estrella del mismo tipo espectral que Beta Cephei, que la principal. ¿Vale? Deberíamos ver así el espectro. Realmente, de una estrella pulsante. Ya nos vamos a olvidar de la secundaria, o no, ahora la vamos a recuperar rápidamente, pero deberíamos ver ese espectro azul y sin embargo vemos ese espectro muchísimo más estrecho que es, bueno, pues el espectro contaminado. ¿Cómo podemos descontaminarlo? Pues haciendo la resta. Vamos a coger el espectro verde, le vamos a restar el que debería tener por ser una estrella de tipo espectral BE, perdona, de tipo espectral B, y lo que observamos es el espectro en morado, que ese sí que es el espectro característico de una estrella de tipo B. Es decir, con esta argucia, lo que estamos haciendo es desvelar el espectro que tiene la estrella secundaria, que ahora sí que vemos en la parte de abajo cómo ahí en morado es esa zona de H alfa, que si la comparamos con una estrella característica de tipo B, entonces sí que aparece perfectamente. De hecho, este experimento lo podemos hacer un poquito más amplio, extendiéndolo en el tiempo, porque si hacemos esta misma operación teniendo en cuenta, este proyecto se desarrolló entre noviembre del 2023 y agosto del 2024. Si hacemos esta misma operación, vemos que la emisión de H alfa ha ido cambiando. Es decir, eh, estamos comprobando
cómo ha ido creciendo a lo largo de estos meses, son aproximadamente 10 meses, de forma que la estrella secundaria estamos desvelando que tiene un crecimiento, lo cual, pues bueno, ya de por sí es un aspecto muy interesante que nos ha podido revelar este proyecto. Bueno, entonces, nos olvidamos ya de la parte de estrella B, nos olvidamos de la secundaria y nos vamos a centrar en la pulsante. Ahora mismo, esta es una estrella pulsante que queremos desentrañar sus características, queremos entenderla mejor. La APSO dice que las estrellas de tipo Beta Cephei, obviamente la Beta Cephei, pero también otras, son muchas y son estrellas muy interesantes, son estrellas pulsantes que presentan una variación en la luz y en la velocidad radial. Bueno, esto es tremendamente interesante. Ya lo imagináis, lo vamos a ver por desplazamientos debido al efecto Doppler. Y estas variaciones duales en intensidad y en velocidad radial son causadas por pulsaciones en los modos de presión y gravedad. Son estrellas de muy corto periodo, bueno, pues de entre 0,1 y 0,6 días. Y hay otra afirmación interesante que hace la APSO y es que el brillo máximo, es decir, la variación de luz cuando observamos el brillo máximo, se debe corresponder con la máxima contracción, es decir, con el mínimo radio estelar. Es decir, hay una correlación entre la variación de brillo y el desplazamiento Doppler. Y esto vamos a ver si esto efectivamente ocurre así o no con el estudio que hicimos Samuel y yo. Samuel lo hizo desde Astrocam, desde Nerpio, con un telescopio, que es el que vemos a la derecha, de 10 pulgadas, y con un espectrógrafo comercial, el UVEX de Ceilac, con una red de 1800 líneas por milímetro y una rendija 27 micras. Y yo lo hice desde Majadahonda, con un equipo más pequeñito, de 8 pulgadas, y con un espectrógrafo tipo de estos 3D, en concreto el Stares HR, con una red de 2400 líneas y una rendija también de 27 micras. El objetivo del proyecto era, desde Nerpio y desde Madrid, ir a tope, es decir, dedicar la noche completa a capturar espectros. ¿Vale? Esto, por ejemplo, en fotometría es muy típico, es decir, tú pues dejas configurado tu equipo para ir disparando, disparando, disparando. ¿Qué es lo que pasa? Que en espectroscopía no es tan habitual, porque hay un problema latente que es importante tener en cuenta y es que en espectroscopía, en este tipo de espectrógrafos, utilizamos precisamente para conseguir la alta resolución, utilizamos una rendija. Fijaros, una rendija de 27 micras. Y en esa rendija de 27 micras tienes que meter la estrella. Esto implica un reto, sobre todo si quieres trabajar toda la noche. Porque si quieres trabajar toda la noche y quieres dormir, es decir, cada espectro en este caso era de 300 segundos, de 600 segundos, perdón, cada espectro era de 600 segundos y cuando pasan esos 10 minutos tú te tienes que ocupar de que la estrella vuelva a estar centrada dentro de la rendija. Y cuando vuelven a pasar otros 10 minutos, lo mismo. Y cuando hay cambio de meridiano, porque son, como veis, unas monturas de tipos ecuatoriales, tienes que volver. Esto realmente es incompatible con la vida. Es decir, si tú quieres hacer esto, había que hacer un proceso de automatización. Y esto es lo que hicimos. Es decir, muy rápidamente la automatización de la captura la hicimos en 3 pasos. Primero había un espejo oscilante que lo que hacía es que desviaba a la cámara 1. Aquí se han utilizado 3 cámaras. Esto es como se ha hecho en Majadahonda. Cada uno hemos utilizado técnicas distintas, pero equivalentes. Y esa cámara primera se utilizaba simplemente para captar una imagen y saber dónde estabas, ¿vale? Y poder resolver el plato y poder tener bien identificada la zona de cielo e ir correctamente a la estrella que tú quieres. Esto no te garantiza que la estrella esté en la rendija, pero sí te garantiza que la estrella esté en el campo, que no es poco, ¿vale? Ya la estrella está en el campo, no está en la rendija
Y entonces se hace la segunda operación, que consiste en que ese espejo basculante que ha desviado la cámara 1 se pone en vertical, deja pasar la luz a la cámara 2. Esa cámara 2 es la de guiado, es igual que se hace en astrofotografía. En este caso, bueno, pues te aparecía que la estrella estaba en algún punto del campo, pero no en la rendija. Entonces ahí un proceso automático. Estos procesos están hechos en Python y en VBS, en una combinación de estos dos lenguajes, identificaba la estrella, la X y la Y de la estrella, convertía la X y la Y en el desplazamiento en RA, en ascensión recta y en declinación, y aplicaba las correcciones para, pum, 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 con varias iteraciones, normalmente un par o tres iteraciones, poner la estrella dentro de la rendija. ¿Vale? Una vez que tenías la estrella dentro de la rendija, empezabas a hacer el proceso de captura del espectro, que eso ya se hacía en la tercera cámara. Y ahí, pues con un proceso de monitorización, porque si tú veías, el programa veía que la estrella se había ido un píxel, con un píxel ya era no válido, pues volvías al proceso inicial. Con cambio de meridiano volvías al proceso inicial, etcétera. Todo esto intentabas automatizar el proceso. Al final de todo el proceso se capturaban una serie de espectros con una lámpara de neón, que es la que habéis señalada, para hacer la calibración en frecuencia, de lo que vamos a hablar ahora un poquito más en detalle. Tenéis que pensar que este proceso, durante decenas de noches, con un número de espectros por noche que oscilaba entre 30 y 50, dependiendo de la calidad del cielo, etcétera, pues significa que hemos hecho pues, más de 1.200 espectros. Más de 1.200 espectros, ese es otro aspecto que hay que tener en cuenta. Normalmente el procesado de los espectros se suele hacer más o menos a mano. ¿Vale? Porque tienes que calibrar en longitud de onda, tienes que hacer una serie de operaciones, tienes que hacer una serie de normalizaciones. Ahora lo vamos a ver aquí, porque en definitiva también parte del trabajo de este proyecto consistió en automatizar el proceso de obtención del espectro a partir de las imágenes. Que lo mismo, si hacer esto manualmente por la noche es incompatible con la vida, dedicar el día a procesar 1.200 espectros también eso es incompatible pues, con otras cosas, como por ejemplo el trabajo y la familia. Más o menos aquí viene un pequeño resumen. Este es una imagen que saca el programa de procesado. Es una imagen de control, porque tú le vas dando clic, 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 cada vez te va sacando una imagen de estas y dices, bueno, lo veo todo correcto y bueno, 50 clics y has conseguido los 50 aspectos. Lo primero que hace es que detecta en la imagen dónde está el espectro, porque el espectro es una línea, pues lo busca dentro de la imagen hasta que lo detecta y lo encuadra, como veis aquí, en 50 píxeles. eh, Detecta qué ángulo tiene el espectro respecto al horizontal y le aplica la rotación inversa, en este caso una rotación de 0,33 grados, analiza que no hay saturación en ningún punto, extrae el espectro, le resta el fondo del cielo, hace una división. Antes no he comentado que, bueno, aquí las imágenes que se capturan se guardan calibradas con dark y con bias, pero no con flat, porque en espectroscopía los flat funcionan de una forma distinta y de hecho el flat se aplica aquí, en el nivel de procesado. Se hace una división por el flat y se hace una normalización, como veis también, para que esté referenciado a uno y que todos los espectros después sean compatibles en la tercera fase, que es la parte de la obtención de las métricas. Y se hace la calibración en la longitud de onda. La calibración en longitud de onda se hace en base a esas imágenes que hemos obtenido de la lámpara de neón como la que se ve ahí. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Eh, em, este proyecto estamos midiendo velocidades radiales y necesitamos una precisión absoluta en la calibración en longitud de onda. Para conseguir esa precisión absoluta, esto es totalmente incompatible con unos equipos que no son equipos profesionales. Es decir, en concreto, por ejemplo, el que yo uso es un equipo de plástico, plástico, plástico.
¿vale? O sea, no tiene ni un tornillo metálico, todo plástico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que según tú vas moviendo el telescopio, la cámara está en el extremo del instrumento, la cámara va produciendo flexiones, esas flexiones, en definitiva, ¿en qué se traduce que sea un instrumento no profesional? Igual a los profesionales también les pasa esto en alguna medida, no lo sé, pero se traduce en que tu espectro tiene pequeños cambios, a pesar de que tú hayas hecho la calibración, que normalmente se suele hacer al principio y el final de la sesión, incluso a veces se recomienda al principio y final de cada espectro, pero aquí se hace al final por lo que vais a ver ahora. Y es que se ideó un algoritmo para hacer una calibración perfecta con las líneas telúricas. Las líneas telúricas no son las líneas de absorción por la atmósfera, por el oxígeno, etcétera, por el agua que hay en la atmósfera, y eso no tiene desplazamiento Doppler, ¿vale? Porque la atmósfera no se mueve respecto al telescopio. La estrella sí, pero la atmósfera no. Eso lo que hace es que las líneas telúricas siempre deberían estar en el mismo sitio. Entonces, lo que se hace es que se escogen 4 líneas telúricas y se van pasando por todas las líneas que hay en el espectro hasta que se van pasando un algoritmo, ¡pum! Casan. Y cuando casan, ya sabes que has cometido un error pues de 0,7 nanómetros o el que sea. Y lo vas corrigiendo hasta conseguir una calibración perfecta. Bueno, este es un ejemplo de una noche con 50 espectros. Así no se ve demasiado, pero cuando los vemos de esta otra forma, fijaros cómo hay unas líneas perfectamente verticales, que son las líneas telúricas, esas hemos conseguido alinearlas perfectamente, pero hay otras líneas que están onduladas, que parecen una serpiente, como es la que está, las dos que están señaladas. Esas otras líneas son líneas que provienen de la estrella, ¿vale? Aquí tengo que decir también que hay otro componente que es el movimiento de la Tierra que introduce también una variación que se ha aplicado. Es decir, lo primero que hacemos es le quitamos la variación del movimiento de la Tierra. Para que esto no esté influyendo en la posición en el efecto Doppler, y a pesar de esto observamos esto, ¿vale? Esas líneas onduladas. Bueno, como os decía, más de 1200 espectros durante 37 noches en total, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, es el mayor conjunto de espectros analizados hasta la fecha de esa estrella, ¿vale? De hecho, hay un paper, uno de los papers más famosos de analizando esa estrella, que vanagloriaba de que habían hecho 600 y pico espectros y era el mayor conjunto de espectros hasta la fecha hechos. Bueno, nosotros lo hemos doblado aquí. Indudablemente, analizar uno a uno cada uno de estos espectros era otra vez otra tortura, ¿vale? Porque ya tenemos los espectros, pero ahora hay que aplicar una métrica. Esa métrica consiste en dos cosas. Consiste en, tú tienes la línea de absorción del hidrógeno alfa, entonces tienes que medir el área, ¿vale? De esa línea. Por un lado, midiendo ese área, estamos analizando la intensidad de la línea de hidrógeno. En realidad la intensidad de la estrella, porque cuando la estrella en su pulsación está variando de intensidad, la línea de hidrógeno pues va subiendo y bajando. Y esto se hace en función de estas fórmulas que hay aquí, mediante capturar el área de la línea de hidrógeno. Esto nos va a dar la intensidad. Y hay que hacer otra operación, y es que una vez que tenemos hecha esa operación, lo que vamos a hacer es identificar cuál es el mínimo de, de esa línea de absorción de hidrógeno, y vamos a ver, después que hemos hecho esa calibración tan precisa, ayudándonos de las líneas telúricas, vamos a ver cuánto se ha desplazado a la derecha o a la izquierda, porque a veces se acerca y a veces se aleja. De hecho, aquí vemos que a veces se acerca y a veces se aleja, a veces está hacia la derecha y a veces está hacia la izquierda. Y esto se hace mediante un método, que es el método de los momentos, que nos permite pues, obtener una serie de gráficas. Con esas gráficas vamos a ver primero cuáles son los resultados en velocidad radial,
¿vale? Es decir, analizando el desplazamiento derecha o izquierda que tiene la línea de hidrógeno alfa. Y cuando sumamos todos los datos, obtenemos esa curva. De hecho, uno ya aquí podía intuir que iba a salir algo muy parecido a una senoide, ¿vale? De hecho, sale una senoide con un pintazo. O sea, no es una senoide perfecta. Y la forma de ver que no es una senoide perfecta, y esto es muy interesante, es utilizando el mismo programa que antes decía José Luis del programa Peranso. Tú aplicas el programa Peranso, en concreto utilizas un método que se llama el método Cleanest, que es un método que lo que hace es que calcula la frecuencia principal, ¿vale? Que es la frecuencia de esa senoide, pero dice, bueno, esto igual no es una senoide perfecta, igual hay otras componentes en frecuencia. Entonces lo que voy a hacer es, voy a extraer, a detraer esa frecuencia principal y le voy a aplicar otra vez un análisis de Fourier sobre extrayendo la frecuencia principal. Por eso lo de cleanest es un acrónimo que juega con lo de que limpias la frecuencia, vuelves a aplicar Fourier y te sale otra frecuencia. Quitas esa frecuencia, vuelves a aplicar Fourier y te sale otra frecuencia. Bueno, el método se aplicó para 5 frecuencias, con los siguientes resultados. El formato de la transparencia hace que se desajuste un poquito las cosas, pero bueno, lo explico. La frecuencia principal es exactamente la misma que está documentada en toda la literatura científica, exactamente la misma. Aquí lo pongo con 2 decimales, pero hasta el cuarto o quinto decimal coincide a la perfección. La frecuencia segunda, que es una frecuencia muy importante, ahora veremos por qué, no es la misma que la de la literatura. Porque la literatura pone esas frecuencias en cuarto lugar, es decir, la primera coincide con la primera, la segunda coincide con la cuarta de la literatura, están invertidas, ¿vale? Y la 2 con la 4. Y la frecuencia quinta, esa es completamente nueva. Aquí se ordenan, ¿por qué frecuencia uno? ¿Por qué están ordenadas? Porque se ordenan por peso, por importancia que tiene a la hora de construir el espectro de Fourier. Y este es un hallazgo muy interesante, porque la primera frecuencia, que esa coincide, te está hablando de la pulsación radial de la estrella, el modo radial. Pero la frecuencia segunda es el modo no radial. Entonces, una posible em, consecuencia o hallazgo es que esta estrella en el tiempo está manteniendo su modo radial, pero está variando su modo no radial. Cosa que la documentación, la literatura no ha documentado. Es decir, hay una variación. Hemos encontrado las mismas frecuencias, pero invertidas en peso. Por lo tanto, es posible que el modo no radial de esta estrella esté variando en el tiempo. Eh, Ahora, vamos a hacer el análisis en lugar de en velocidad radial, ese análisis frecuencial lo vamos a hacer, pero en intensidad, ese área que medíamos de la línea de H alfa. Ahí las cosas son un poquito más feas. Es mejor fijarse en la línea de abajo, porque en la línea de abajo está cada noche, pero después vemos que a su vez hay una variación que tiene una tendencia también senoidal en el tiempo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo la rotación de la estrella. Es decir, cuando aplicamos lo mismo, el análisis de Fourier a los datos de la intensidad, por un lado detectamos la frecuencia radial, la misma, que se obtiene en la parte de la velocidad radial, la misma, la primera frecuencia es la misma, pero sin embargo la segunda es el semiperiodo de la rotación de la estrella. Y esto aquí es lo que hace que cuando uno llega a estas conclusiones, empiece a maravillarse la espectroscopía. Es decir, en la espectroscopía, con un análisis, estamos midiendo la rotación de la estrella, estamos midiendo las pulsaciones de la estrella, estamos midiendo la correlación, que es lo que os iba a contar ahora. Recordad lo que decía Abso. Decía, el máximo brillo corresponde con la máxima contracción, es decir, con el mínimo radio estelar. ¿Por qué se produce el desplazamiento
Doppler se produce porque cuando se expande está viniendo hacia nosotros y cuando se contrae está retrayéndose de nosotros. Esto es lo que estamos viendo aquí. La curva azul es la curva de la expansión, contracción. Y lo que dice la APSO es que el máximo brillo debería ser cuando esté el mínimo radio, que parece que tenga sentido, ¿vale? Hay la mayor concentración de luz. Sin embargo, esto no es exactamente así. Este es otro hallazgo interesante de este trabajo. Hay una diferencia del 5% en el máximo y en el máximo de brillo con la máxima contracción. No están exactamente enfasadas, sino que hay una diferencia del 5%. ¿Qué puede ser esto? Este estudio no llega a más, pero puede tener que ver con temas de campos magnéticos, etcétera. Es decir, ahí requeriría una investigación que excede a nuestras posibilidades, pero que realmente parece eh, pues bastante sorprendente que seamos capaces de, con este estudio, ser capaces de ver este tipo de información, que además esta en particular no está documentada en la literatura. Bueno, las conclusiones son, para hacer este estudio se puede hacer con equipamiento de aficionado, perfectamente, desde zona semiurbana, con pequeños telescopios, perfectamente se puede hacer, pero eso sí requiere una labor importante de automatización. Automatización del proceso de captura para que la noche corra sola sin intervención humana, automatización a la hora de procesar esas imágenes y obtener los espectros, y automatización a la hora de obtener las métricas y hacer todos esos cálculos para que no sea un trabajo muy tedioso, porque estamos hablando en este caso, pues de más de 1.200 espectros. Eh, un estudio como este, eh, basándonos en la espectroscopía, que es la maravilla que tiene, revela una gran cantidad de información astrofísica, como por ejemplo que el método radial es el que está documentado en la literatura y que se mantiene en el tiempo, que, que la pulsación no radial es posible que haya variado en el tiempo porque se han invertido dos frecuencias, que haya una diferencia que tampoco está documentada de fase del 5% entre la intensidad y la velocidad radial, y, volviendo al principio, que seamos capaces de medir la emisión H-alfa de la estrella secundaria. Haciendo este truco de restarle el espectro de una estrella del mismo tipo espectral. Y como último comentario, ¿qué valor? Sí que me gustaría resaltar el valor que pueda tener el aficionado en este tipo de trabajos, sobre todo porque no cabe pensar que un telescopio, que un observatorio profesional dedique 37 noches completas a una misma estrella. Esto no va a pasar directamente. Y precisamente eso es lo que tiene valor el aficionado. El aficionado, eh, el aficionado es dueño de su tiempo, es dueño de su instrumental y puede dedicarse durante meses a darle a la misma estrella y a obtener estos trabajos tan intensivos que pueden aportar valor, sobre todo porque complementan otro tipo de trabajos que hacen los observadores profesionales y que permite, pues eso, esa intensividad de centrarte de forma casi obsesiva durante meses en la misma estrella. En este caso, pues durante 10 meses, aunque estuvo concentrado principalmente en, en 2 meses. Y esto es todo. No sé si tenéis alguna pregunta. Gracias. Fantástico el trabajo, enhorabuena. Eh, Me ha parecido entender que el sistema era 3 estrellas. Sí, el sistema es 3 estrellas, Exactamente. efectivamente. Sin embargo, en todo momento estás hablando de contaminación de la secundaria Sí.
¿Y qué pasa? Bueno, la estrella, la terciaria, está muy lejos. Es decir, no recuerdo los detalles y creo que no se ve aquí, porque no se veía. Bueno, está ahí abajo. La terciaria está, creo que a unos 20 o 30 arcos de segundo. Y además es muy débil. O sea, a lo mejor tiene una magnitud de, si esta estrella tiene una magnitud de, quiero recordar, de 3,2, pues a lo mejor la otra tiene una magnitud de 7, 8. Es muy débil y está muy lejos. Entonces, no contribuye a los espectros y no es digna de mencionar su contribución. Ya, pero quiero decir, no contribuye, pero en algún momento va a estar alineada. O, o debido a la distancia que tiene ese alineamiento, no, no lo vamos a percibir. Desde luego es una buena observación, porque efectivamente las binarias, cuando hay un desplazamiento del centro de masa, del centro de masa, a su vez, esto crea un efecto doble también. No he leído que en este caso haya esa contribución y muy posiblemente sea por la diferencia de tamaño y por lo tanto de magnitud y por lo tanto de masa y por la distancia. Yo creo que no contribuye. Ya, lo digo por la discrepancia de las conclusiones que has obtenido en el trabajo. Sí, yo creo que las discrepancias estarían más en la línea de que el modo no radial, que es mucho más complejo que el modo radial, pueda estar sometido a causas de comportamiento interno de la estrella y que no sean estables en el tiempo. Pero no puedo decir más, porque hasta ahí Ya, eso ya es un estudio de otra índole. muy bien. Enhorabuena, ¿eh? Gracias. ¿Hay alguna pregunta por internet? No, no hay ninguna pregunta por internet. Solamente Guillermo Pimentel que está diciendo vivan los aficionados súper listos. En ese caso, Gracias. Para todos. Oye, recordar solo que la próxima charla será online, no habrá sesión en la sede. bueno, pues si no hay más preguntas, si no hay más intervenciones de tanto de la gente que se encuentra online como de la gente que se encuentra en la sala, pues procedemos a despedir esta sesión sumamente interesante, importantísima y sobre todo, pues dar las gracias a los ponentes por los trabajos tan concienzudos y tan impresionantes que se hacen desde lo que es la astronomía amateur, que en muchos aspectos, y yo creo que esto es un caso clarísimo, pues llegan al nivel de astrónomos profesionales. No hay, yo creo que no nos cabe a ninguna duda de este inmenso trabajo y de la importancia que han tenido estas ponencias en el Congreso de Astronomía que hemos celebrado hace unas semanas. Pues sin nada más, buenas noches a todos, que pasen una buena semana y el próximo martes están invitados a una nueva sesión. Muchas gracias. Buenas noches.